Buenísimo. Ahí grabamos, así quedará. Bueno, Sí. entonces, estábamos hablando de este pi comparativo. Ahí les voy a compartir la pantalla. Quedamos ahí en el medio. ¿Qué pasa? Que esta forma que ha usado puede llegar a confundirlos porque no Claro. hemos estado trabajando con el pi. Ujú. Entonces, por eso yo les digo que tengan en cuenta esa estructura del objeto A y el objeto B. ¿Qué pasa? No lo vuelve a repetir porque ellos tienen como mucha economía en las palabras. Entonces, ¿para qué van a repetir guaycuo si ya vienen hablando de eso? Entonces, Perfecto. acá se entiende que siguen hablando del mismo tema, de los guaycuo, de los extranjeros, y extranjeros estaría acá adelante, como objeto A1. Y como objeto Ujú. A2 o B1 serían los estudiantes nativos. Claro, siempre Entonces, tiene que haber un objeto 2, porque si no, no puede hacer la comparación. exactamente. Pero no, Entonces, no lo pone, sino que sería como tácito en este caso lo que ya viene. exactamente, Nati. Así sería. Se supone que sigue estando ahí. No se me había ocurrido darle ese nombre de sujeto tácito. Claro, para nosotros sería un tácito. Bien, entonces, Guaykuo, Pi, Penkuo, Shuesheng, porque a todo esto estamos hablando de estudiantes. Hai Tuoma dice aún más, son aún más. Hai significa aún. Ujú. Tuo, ya lo hemos visto. Y él le dice Pu, Pi, Pen, Kuo, Shuesheng, Xiao. Y acá sigue estando el sujeto tácito. Claro. Dice que los estudiantes extranjeros comparados con los Pen, Kuo, Shuesheng Son menos, claro. son menos. Muy bien, Xiao le dice. Fíjense cómo aparece el adjetivo hacia el final. Siempre la Ujú. misma estructura. ¿Mm? Y luego le dice Nanshen con Newshen. Acá Nanshen, Newshen son estudiantes varones y estudiantes mujeres. Antes, ujú. Por, Shen mujeres y Nanshen varones era. exactamente. Acuérdense que, ¿por qué aparece así? Porque tenemos Nan, que es hombre, Ujú. New, que es mujer. Acá. Nan. Tenemos Shueshen. Si ustedes quieren decirlo como Nan Shueshen, está bien dicho. Pero acá directamente dicen Nanshan como para suprimir y da a entender que son los estudiantes varones. Ujú. Y luego está Newshen, fíjense cómo yo lo pongo con el teclado a New, porque ahí está mal puesto el pinyin. No es N-Y-U, sino que el pinyin correcto es New, es N-U con diéresis. Pero si yo, y tercer tono, si yo pongo NU en el teclado, no me aparece. Tengo que poner N, V corta. Ah, ¿Mm? Es la única, porque es las que se junta. Tercer tono y diéresis es como una excepción. ¿Mm? Bueno, acá, fíjense cómo yo voy a poner NV corta y automáticamente me te da la aparece diéresis. la, la ni de mujer, ¿sí? Entonces, Ujú. ni shueyan son las estudiantes mujeres. ¿Qué pasa Ah, acá en el medio? Tenemos otra forma de comparar, que es el con. ¿Mm? Con. Este ken o gen, por ahí que si leen, gen en el piñín, sí. significa con. Entonces, nanshan, ken, newshan, o sea, los estudiantes varones con las estudiantes Con mujeres, de y yen, mujeres y yen dice. y Y yen también es una forma de comparar. Dice, ah, son casi y en tuo. Dice, son casi lo mismo, casi iguales, o son, sería como y en tuo
son como la misma cantidad. Por eso Ah, la lección se llamaba chaputuo, casi lo mismo, casi iguales. Entonces, dos cosas. Por un lado, tenemos el uso del pi comparativo, objeto A, sí, objeto B, adjetivo hacia el final. Y acá sí, tenemos el uso del gen o ken, que también es para comparativo. comparar también. ¿Cómo, Nati? Ujú. Que también compara igual, sería el gen. Exactamente, También serviría como para lo mismo. exactamente, compara igual y también coloca el adjetivo hacia el final. Ujú. ¿Mm? Vamos a ponerlo ahí. ¿Cómo puede ser? ¿Se entiende, Ale? Te veo Sí, sí, no, medio no, dubitativo. no. Estaba viendo el texto, ¿sí? Y cada Sí, vez que compara con el pi, sí, no es una pregunta, y cada vez que compara con el gen, sí es una pregunta. ¿Es bien, casualidad? muy bien. Excelente esa forma de ver. Tenemos, a ver, cada vez que compara con el pi, fíjate, acá tenemos el pi comparativo y tenemos una pregunta. O sea, Ajá, tenés razón. que se puede dar ¿Cómo no? que ese pi comparativo sea pregunta o sea una afirmación, ¿sí? Ujú, Porque si yo digo Nati, pi, Ale, Gencao, yo estoy diciendo que Nati es más alta que vos y yo estoy afirmando. Ahora, Claro. ujú, si yo digo Nati, pi, Ale, Gencauma, estoy diciendo, ¿es más alta Nati que Ale? Es lo mismo. ¿Mm? ujú, Y el gen, fíjate, si yo digo Nati, gen Ale, Nati con Ale, Iyan son casi lo mismo. Iyan Kao son casi iguales de alto, estoy diciendo. Ujú, ¿Mm? Entonces, ujú. esa es digamos, la diferencia entre el pi y el gen o el ken. Que uno, el pi, siempre va a ir casi, digamos, entre el objeto A y el objeto B y el adjetivo hacia el final. Y el gen o ken va a ir siempre acompañado del iyan. Siempre van Ah, casi, siempre va con el IEN. sí, sí, siempre van juntos. ¿Sí? Entonces ahí Sí. dice, Nanshan con Nyushan, los estudiantes varones con las estudiantes mujeres, y Yan, y acá tenemos el adjetivo, tuvo. Ujú. Son casi iguales de cantidad o de muchos, eso es lo que está diciendo ahí. ¿Mm? Claro. Son casi lo mismo. Podríamos haber puesto, por ejemplo, para que se entienda un poquito mejor, podríamos haber puesto otro adjetivo que no sea el tuvo. ¿Sí? Podríamos decir, las mujeres y los varones son más inteligentes los varones que las mujeres o más ujú. esforzados. ¿Mm? Son más esforzados los varones que las mujeres. Puede ir cualquier adjetivo ahí. Lo importante de entender es que va el IEN ahí acompañando siempre. ¿Por qué? Tenemos que decir el casi. Ujú. Esto significa casi. Bien. Y él le dice chaputuo y yentuo. Dice casi iguales en cantidad. Ujú. Casi lo mismo, claro. Casi lo mismo. Ahí lo han traducido como casi lo mismo. Bien, vamos a seguir. Ya hacia el final se aclara un poquito más el panorama. Dice, Nanshan con Newshan. A ver ahí, si ustedes me lo pueden explicar lo que entienden, según lo visto. Nanshen, Kanyushen, los hombres con las mujeres, y Yan con Mingma. Yan
son casi tan. Para Muy ver. bien. Chongming es inteligentes. Ujú. Chongming es inteligente. ¿Esto? Casi tan inteligentes. Ah, está preguntando, no, y después como la pregunta, como ¿cuál es más inteligente? Claro, porque hace Los hombres, el sujeto A son los hombres, el sujeto B son las mujeres. y yang, que Exactamente. acompaña al gen, Claro. Y después pregunta, Exactamente. inteligente y el más son, como para cerrar la pregunta. inteligentes son. Yes. Claro. Muy bien. Salud. El yen, que significa casi, son casi más inteligentes o iguales de inteligentes, casi iguales de inteligentes, pero el adjetivo, acá fíjense que casi como que no recae ni en uno ni en el otro, porque está diciendo Ah, cuál de los dos son casi iguales de claro. inteligentes. ¿Mm? Uh, En cambio, si fuese el pi en el medio, ahí estaría recayendo sobre los varones, estaría Los dando por hombres. hecho que los varones son más Exacto. inteligentes. O Claro. si yo invierto y pongo las mujeres primero, estaría diciendo que las mujeres son más inteligentes. ¿Se Ujú. entiende Y si eso? yo tuviera que decir, para responder, no, las mujeres son más inteligentes, entonces sería Pu. Sí. New Young, New Young, New Young ajá, y Yang Song Min. exactamente. Song Min. Sí. O Ujú. podría decir, a ver, vamos a armarlo acá. Shen, o con nombre Nan Shen, Sería New Young, New Young, ¿sí? Las mujeres, pi, comparadas, Nanshan, Nan Yang a los con los hombres. hombres, gen, y ahí ponemos el adjetivo, gen chongning, ¿sí? Ujú. Ahí yo estoy diciendo que las mujeres comparadas con los hombres son más inteligentes. Gen chongning, Bien. muy inteligentes. ¿Se entiende eso? Sí. Ale, ahí tenemos el pi comparativo y el adjetivo hacia el final, Sí, sí, sí. ¿sí? Bien. Y él le dice puiting, no necesariamente. Dice youte chongning, youte pen. Es decir, youte significa varios. ¿Sí? Dice varios inteligentes y varios tontos. El pen es un insulto, es como torpe, tonto. ¿Sí? Y así lo dice. ¿Siempre o así ubicado? Pues es la primera mala palabra que... Sí, Ajá, no, que sí, no son de decir malas palabras por lo general porque lo consideran energía negativa, pero sí, en este caso, sí, es como torpe, poco inteligente, tonto, tan. ¿Mm? ah, perfecto. Bueno, de hecho, yo hace muchos años estaba viendo un censo de Argentina, y antes se ponía en el censo cuando había alguien en la familia que tenía síndrome de Down o tenía algún problema neuronal, Sí. le ponían retrasado, o sea, tonto, lo ponían así muy mal. Se cambió con los años, Qué pero locura. sí, es como Qué que locura. ahora se cuida mucho más acá, pero acuérdense que China tiene un idioma tan antiguo que es muy poco lo que se ha ido modificando. Entonces quedan esas expresiones así, Claro. que para nosotros suenan fuertes. Bueno, para ellos suena fuerte, por ejemplo, la expresión que tenemos nosotros que decimos, ¡ay, qué loco! Nosotros lo decimos bien. O una amiga, Qué ¡ay, qué loco es re loca! tranquilo para nosotros. Sí, qué Claro. loca que son. No, no, no les gusta que diga eso. No, ¿cómo va a decir eso? Te miran así como que está mal. Son Claro, expresiones perfecto. que cambian. Bien, entonces dice, Puiting, Youte Chongning, dice varios inteligentes, Youte Pen, varios torpes o poco inteligentes. Ujú. Y luego dice Nanshen Yongkong, varones esforzados. Haishi, Haishi significa o, Bien. ¿sí? Oh, O, el Haishi. Si yo digo peras o manzanas, ¿m? ajá. Y es ¿Gordo una o O como flaco? lo interpretamos nosotros. Claro, Ay, chico. no excluye. Chongón. Es una cosa o la otra. Sí, así, ajá.
Entonces, Haishi para ellos O, la O nuestra. Claro, y acá dice, los hombres estudiosos o las mujeres estudiosas. Excelente, Nati. Muy bien. Excelente. Y él le dice, Tamen tou gen yong kong. Ellos todos, dice, Todos, muy, ellos, todos muy estudiosos esforzados. o esforzados. Muy bien. Eso es medio aburrido. Yong es el verbo usar. ¿Mm? Guión, usar. El verbo usar. Y con es la fuerza. ¿Mm? Claro, porque se entiende que están hablando de que si son o no inteligentes, entonces todos usan la fuerza. Claro. Son esforzados, claro, usan la fuerza o son esforzados, muy bien. Y justamente este radical que está acá, el de con, que yo les había dicho que era como el cuchillo o la guadaña o este elemento para sí, labrar el sí. campo, es lo mismo que aparece acá en Nan, es el mismo Fuerza. radical. Claro. Exactamente, el que usa la fuerza. ¿Mm? Bueno, vamos a ir a... La fuerza está asociada con el hombre. Dicen el hombre. Sí, Claro. sí, Que trabajaba en el campo, que nos dijiste. Claro. exactamente. Muy bien, Fantástico. Ale. Ujú. Bueno, ahora vamos, entonces hasta ahí se entendió y acá aparece el pi comparativo y aparecen más ejemplos. A ver, ¿qué ven ustedes? Díganme. Lao Shi era profesor. Sí. Pi, Shen Man. O sea, más el man ocupado y los alumnos. O sea, el profesor más alumnos ocupados, dice la oración esa. Excelente, ¿O no? pero ¿quién está más ocupado? El profesor, porque tiene el pi. Exactamente. Recae sobre el primero. El profesor Fantástico. es el que está más ocupado o comparado con los alumnos es el que está más ocupado. O ocupado. Bien, acá tenemos otro pi comparativo. ¿Qué Claro, dice lo ahí? mismo. Ni, ¿qué es lo que era el ni? Tú. Nin era cuando era viejo, pero cuando era el ni solo, ¿qué era? ¿Él? Tú. Ah, tú. Claro. Tú, comparar, Wokon, yo. Wokon era inteligente, Min, yo. Así sería. Wo, perdón, yo, y con, Chongmin, acuérdate que es inteligente. Chongmin, inteligente. Claro. Claro. ¿Sí? Como los de todos, ¿sí? Entonces, No, bueno. ni, pi, wo, tú, comparado conmigo, dice, o con yo, fíjense, porque directamente hablan tan sencillo ellos. Tú, comparado con yo, inteligente. ¿Quién es más inteligente? Tú. No, tú. ¿Mm? Sí. Acá Perfecto. tenemos Papi Wo Shongong. Él estudia más que yo. Ta Bueno, es él. ta significa él. Muy bien. Yo, con. Y si le agrego el ma, Una pregunta. Está preguntando, claro. Ta, pi, wo, yong, kong. acá no es una afirmación, sino que lo dejo como abierto. Es una pregunta. ¿Mm? Entonces dice, él comparado con yo es más esforzado. ¿Quién? Él es más esforzado. Acá tenemos el adjetivo que recae sobre el primer objeto. Papi Wo. Sí, perfecto. ¿Qué más tenemos? A ver. Después, Nanshen, Nashenpi. Pi, Nushen, Tuo. Duo. Bien. Nanshen, hombre, comparado a las mujeres. Ese era el verbo de cantidad, de mucho. Son más. Muy bien. Tuo más. Entonces, estudiantes varones comparado con las estudiantes mujeres son más los hombres que las mujeres. Bien. Seguimos bien. ¿Qué más sigue? Nashenpi. Shenshao. Shenshao. Nushen, Pi, Nanshen, Shao. Bien. Shao. ¿Qué es Shao?
A ver si se acuerdan de Xiao. No, era estudiante. Xiao, lo contrario a tuvo. Ah, era muchos o todos y uno, no me acuerdo. Lo tengo escrito acá. Bien, tuvo mucho y Muchos Xiao o todos. poco. Chao, poco. Ajá, Chao. tuvo Xiao. Tuvo mucho, Xiao poco. Entonces dice, Nü Shang. Acá este Nü, arréglenlo porque no va el pinyin así. Es Ujú. N, U, Y la diéresis. tercer tono y la diéresis. Entonces aparece ahí la U francesa. Nü Sheng, Nü Sheng, Bi Nang Sheng Xiao. Entonces, ¿quiénes son pocas? Las mujeres comparadas con los varones. Ujú. ¿Mm? Bien. Vamos a seguir. Todavía. Hai, aún o todavía. Tiene dos significados de acuerdo al contexto. Sí. Entonces, acá Entonces, tenemos... yo, Kai, voy, Shaoxing, ¿no es la escuela? Shuexiao. Shuexiao. ¿Cómo, Yo Ale? todavía voy a la escuela. Si yo tengo que decir yo todavía voy a la escuela, Sí. wo, Bien. Kai, yo lo voy a decir. Sí. No me acuerdo cómo era El ir. verbo ir, wohai, Wo hai chu, ir, verbo chu, ir. chu, anduve cerca. Lo pronuncié como Espera, ¿cómo chu. era la escuela? Chu, shuexiao. Shuexiao. Yo todavía voy a la escuela. No sé si tiene sentido en el, pero como para armar una oración, digo, no sé si tiene sentido igual. Sí, estoy tratando de acomodar el orden gramatical. Sería wo hai shui xiao chu. Chu, el verbo ir, va a quedar hacia el final. Por orden gramatical. Yo a una escuela ir. ¿Mm? Bien. O sea que el verbo iría al final ahí. En este caso sí. Sí. Luego dice Bueno, Tate shu pi wo de hai duo. ¿Qué tenemos ahí? A ver. Ta de shu pi wo de hai duo. A ver. ¿Qué vemos ahí, Nati? A ver. Él. Él o su. Su, claro. Ta. Ajá, De él. Sería hay un de él. posesivo. Ahí hay un Claro, posesivo. exacto. Como de él sería. Una cosa así. Exactamente. Shu es libro. Su, el libro. Ahí Exacto. está. Tradicional simplificado queda así. El comparativo conmigo. Ujú. Más. Dúo, que lo hemos escrito acá, que era Mucho o más. Claro, mucho. mucho, por eso, más, lo dije, pero. Y el high dijimos. Aún. Aún. ¿Sí? Él tiene más libros aún. O sea, que yo. Exacto. Sería Tiene como más libros que yo. sus libros comparados con los míos, dice Hugo. Ajá. Haitu son aún más. Ujú. ¿Mm? Bien, bien, Nati. Perfecto. La que sigue, a ver. Shanghai Shanghai Pi Ta Jun. Shen Hai Shong Song. Hai Yongkong. Yongkong. Acuérdense, usar la fuerza, esforzado. Entonces, Xiaohai, que lo habíamos visto en la otra clase, que eran los niños, los pequeños, Xiaohai. O también se decía Haizi. Xiaohai Pi Dayan, Dayan adultos. Ujú. El sujeto A, que son los niños, comparado con el sujeto B, que son las personas Adultas, adultas, más se esfuerzan estudiosos. más. Claro, más esforzados. Exactamente, son aún más esforzados. ¿Quiénes? Los niños.
Acá tenemos el haishi o el o la o nuestra, que creo que es la primera palabra china que es más grande que lo que nosotros usamos, porque lo demás es como que reduce nuestro vocabulario. Y en este caso, Ujú. haishi es una palabra bisilábica, porque tiene dos componentes y significa una sola cosa, la o. ¿Mm? Ujú. La o alternativa, diría yo, una o alternativa. Entonces, Bien. ni te yutuo, dice, ni te yutuo, haishi uo te yutuo. ¿Qué dice ahí? Sin leer la traducción de abajo, obviamente. Fíjense literal. Claro. Ah, Es que ya la había leído. Bueno. Ah, bueno, a ver. ¿qué es ni te yu, ni te? De él, Bien, tus su sería. libro, su, Todos. todos, Haishi, O muchos, yo, o sea, míos, libros, todos. Una cosa Bien, así. más o vamos a menos. ver los posesivos para acordarnos. Literal. Claro. Posesivos Nita, tenemos. ahí tenemos el Nita, por eso es de él, como sus Bien, libros. Y después tenemos Water, de mis libros. bien, excelente. Entonces sería sus libros muchos, mis libros. Ah, no era también, ¿cómo era? No me ¿cuál? sale Hai, aún, hai, aún, pero ahí está combinado, es haishi, es O, o, es es la o, o. o, Ujú. o yo, un posesivo. Tengo más libros. Tengo libros más. Exactamente. Entonces, tenemos los posesivos, uote, mío, nite, tuyo, tate, de él. Ah, está. Y luego tenemos nuestro, womente, Woman. vuestro, mi mente, y de ellos, tamen, se escribe de ellos. ¿Mm? Entonces, acá dice nite. Si yo tengo un nite, tengo un tuyo. ¿Mm? Entonces, niteshu, tus libros, tuo, dice muchos, haishi, o, woteshu, tuo, o mis libros, muchos. ujú, ¿Mm? Bien. Luego dice, Nanshen Chongming, Haishi, Niu, Shun, Kongming, Shongming. serían como los estudiantes varones, inteligentes, haishi o Nushen Chongming. O las chicas más inteligentes. Bueno, fíjense que ahí tenemos otra forma comparativa, ¿sí? Entonces tenemos, por un lado, en la lección de hoy aprendimos el pi comparativo. Sí, exacto. El O, Aprendimos primero el gen, que era gen, con, sí. El Ujú. y con, ahora el haishi, el haishi, que es el que O. significa o, ¿sí? Que también va a ir en medio de entre una cosa o la otra, ¿sí? Perfecto. Sí, Entonces tenemos 3 partículas nuevas que hemos aprendido hoy. sí. Bueno, eso reténganlo. Perfecto. Entonces Sí. acá dice Nanshen Chongming, Haishi Nushen Chongming, los varones inteligentes o las mujeres inteligentes. Y luego dice, más abajo, a ver si puedo seguir bajando acá, dice Nichu, esperen que voy a... Chu. Nietzsche, Nipper, Pa. Haishi, Woku. Ahí. Wochu, Wasu, chu, chu, Chu. chu es el verbo ir, que es justamente lo que estaba diciendo Ale recién, de ir a la escuela. ¿Mm? Chu. Que yo por eso lo pronuncié cuando te dije, pero es chu. Chu. Chu va a sonar a su boca como chu, así, chu. 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 Ujú. Chu.
chu. Chu es cuarto tono y se escribe QU. ¿Mm? Chu. Perfecto. Entonces, si yo quiero decir yo voy a la escuela, digo 我去学校. Yo voy a la universidad. 我去大学. Yo voy al trabajo. 我去工作. Ahí vamos a poner ejemplos. Ahí. 我去工作. 工作. ¿Mm? Ahí les escribo. A ver cómo dicen. Yo voy al trabajo. 我去工作. Bien. ¿Cómo es trabajo? 工作. 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 工作。工作. Ajá. 我去工作. 我去工作. Bien. Esto me hace acordar a la estructura simple del dossier que les mandé. Que acá les explico esto antes de que nos vayamos. Fíjense. Voy a borrar esto para que no se les mezcle. Acá en el dossier que yo les pasé, tienen mucho de gramática. Entonces acá tenemos la estructura de la oración simple. Fíjense que va el pronombre personal, más el verbo, más el complemento de la oración. En este caso digo, Ahí, claro. Recién cuando decías de ir al trabajo sería lo mismo. lo mismo. Ahí también. Ahí me... 我去工作. Yo Excelente. voy trabajo. Excelente. O yo ir trabajo. No lo viste. Sí, es lo que nos pasó el otro día, el PDF que nos mandaste el otro día cuando nos mandaste lo de rendir. Ese es. Sí, les mandé un dossier que tiene cosas básicas, digamos, de gramática, que lo vamos a ir intercalando. En este caso me salió justo el tema de la oración simple. Es muy fácil en Perfecto. chino. Fíjense que los verbos siempre van a ir en infinitivo. Entonces sería sujeto, verbo y complemento. En este caso Perfecto. son caramelos, tanguo, ni mai tanguo. Tú comprar caramelos, dice acá. ¿Mm? Luego dice, ni mai ta tanguo. Fíjense cómo cuando yo hago una acción hacia alguien, ese verbo va a quedar entre yo y la persona a quien se lo hago. En este caso, yo le compro caramelos a él. Entonces digo, perdón, tú le compras caramelos a él. Entonces va a quedar tu mai ta. Tu mai ta. ¿Mm? Tú comprar él. Para él sería. ¿Mm? ¿Qué pasa si yo digo, yo le compro a ella? 我买它. Exactamente. Excelente. Entonces va a quedar 我买它. Yo comprar a ella y el complemento de lo que yo le compro, ¿sí? Lo que yo quiera agregar atrás. En este caso son caramelos. Bueno, vamos a seguir viendo acá. Acá dice, si añadimos, bueno, acá está mal escrito circunstancial porque es de un chino este libro, lo ha hecho un chino. Dice, ni zai xi chang, ni zai xi chang. Fíjate, zai es el verbo estar. Dice, ¿Hay tú. alguna tablita con verbos, Gaby? O sea, ¿tenés alguna que diga ponerle estar, sai? ¿Me entendés? O sea, ¿sí o no? ¿Solo en el pinyin? No, pero podría hacérselas. Podría hacérselas como para que tengan una tablita con los elementos, con los verbos verbos básicos. principales. Exactamente. Claro. Entonces dice, Sería- tú, estar, Xichan es mercado. Ajá, perfecto. Sai, Xichan, tú, estar en el mercado, ¿qué cosa? Comprando. Comprar a él. A él. ¿Qué cosa? Caramelos. Tanguo. Fíjense cómo es el orden. Que son cosas
que nosotros hemos estado trabajando en cierta forma, pero ahora lo estamos como localizando a dónde están. Yo lo que les Claro. había dicho, por ejemplo, que los chinos para indicar una temporalidad del verbo, al no tener conjugación, tienen que marcarla en la oración. Entonces acá lo que les está diciendo es que la temporalidad la marca antes o después del verbo, o del sujeto, perdón. Ujú. En este caso, la acción de comprar fue ayer. Entonces dice Sí. mingtien. Mingtien significa ayer. Sí. ¿Mm? Entonces, mingtien, ayer, tú comprar caramelos. Acá, ni mingtien, mai tankuo. Acá, ¿qué les está diciendo? Que la temporalidad yo la puedo poner o antes o después Después. del verbo. Dale con el verbo, del sujeto, exactamente. Perfecto. Pero siempre tiene que ir marcada esa temporalidad, salvo que el verbo esté en presente. Si está en presente queda así, queda como en infinitivo, queda sin conjugación. Dice, tú comprar esto. Ahora, si yo quiero decir, mañana lo vas a comprar, voy a decir, mingtien. Si yo quiero decir, ayer lo compraste, voy a decir, chuotien. Pero el verbo siempre me va a quedar como mai, nunca va a cambiar. ¿Se entiende eso? Sí. Ujú. ¿Se entiende, Ale? ¿Sí? Acuérdense, el verbo nunca se modifica, queda así, en infinitivo, y yo le voy a marcar en la oración cuándo fue que sucedió. De todas formas, eso lo vamos a ir viendo con los ejemplos. Y buena esa explicación, o sea, al no tener tiempos verbales, o sea, al verbo le tenés que agregar el tiempo. Claro, se ven obligados a decir el día, la hora, el año en que pasó o en que va a pasar, porque si no, no hay forma de marcarlo. Claro. ¿Mm? Bueno, entonces, para la clase que viene, ¿qué les va a quedar? La tarea que nos va a mandar Sería- de... Sí, les voy a mandar una ejercitación de números como para ya fijar esto, que ya quede como entendido. Y Ujú. les va a quedar hacer, les voy a poner una actividad chiquita de que hagan 3 casos con el gen o ken, 3 casos Ujú. con pi comparativo y 3 con el haishi o el o. Pueden Ok. usar cualquier palabra de las que tienen acá o Por pueden ejemplo, buscar. podemos comparar Laushi, o sea, alumno y maestro, Escuela y mujer, universidad. escuela, Lo universidad, que, todo lo que hemos ido viendo, mujer y hombre. sí, y pueden buscar palabras nuevas en el Train Chinese también, ¿eh? Perfecto. Sí, si quieren comparar algo de ustedes, de la vida real, como para que les quede bien guardado el ejemplo, sería ideal. Perfecto. Dale. Pero yo se los voy a escribir ahora en la hoja de actividades y Para que se los nos mando. quede. Dale. Exactamente. ¿Sí? Fantástico, sí, sí. Bueno, La semana que viene. y si les no alcanza, foto. si les alcanza Para. el tiempo para completar el repaso con Pinyin, háganlo. Bueno, ¿Mm? ¿Qué me decías, Nati, la semana que viene? la semana que viene vamos a estar de viaje el viernes y el jueves Bueno, también. bueno. Más tarde, cuando volvamos. Claro, nos podemos conectar tarde, cuando volvamos de viaje. Ustedes me avisan, yo no tengo ningún problema. Vale. Si La Wadi, el es, que viene también va a tener a las 7.